Saludos, ¿qué tal chicos? Por acá nuevamente yo, Jairo, otro teísta. El motivo de este video es realizar una serie de... exponer, más que realizar comentarios, es exponer una idea que vengo reflexionando hace algo de tiempo sobre... para afirmar efectivamente que los ateos de redes sociales tienen razón. Los ateos tienen razón y siempre han tenido razón. Tienen razón porque aquello que ellos niegan, aquello que ellos entienden por Dios, no es lo que nosotros entendemos por Dios, no es lo que se entiende por Dios, por lo menos desde el tomismo intensivo. Cuando el ateo cuestiona y pone en contraposición, qué sé yo, conceptos como la omnisciencia, la inmutabilidad, como, qué sé yo, lo que significa ser contingente, lo que significa ser necesario, todos estos problemas casi siempre remiten, por no decir que siempre, remiten a un mal entendimiento, a una diferencia de los conceptos, a una mala distinción, a una mala comprensión de los conceptos que está afirmando el teísta, ¿vale? Entonces, cuando existe un debate, cuando se da un debate, y esto lo he venido reflexionando, ¿qué sentido tiene tener una discusión o tener un debate en donde los principios no se están entendiendo de la misma manera? Cuando entiendo inmutabilidad, cuando se dice que Dios es inmutable, se entiende como cambio en cualquier sentido. Todo cambio no es movimiento aristotélico. Por ahí hay que avanzar un poco más en eso. Todo cambio no es movimiento aristotélico. Y para eso podemos defender efectivamente, qué sé yo, las categorías del cambio en Aristóteles. Cambio sustancial, movimiento accidental, o cualitativo, cuantitativo. Entonces tendemos 4 categorías. Tenemos cambio sustancial, cambio cualitativo, cuantitativo y espacial. Y como bien dice Aristóteles en el libro 3 de la física, no hay movimiento fuera de estas categorías. Y esto se puede entender en dos sentidos. Se puede entender linealmente o se puede entender jerárquicamente, ¿va? Se puede entender horizontal o vertical. Toda actualización de potencia en términos verticales también implica una cualidad, una cantidad, una sustancia o una posición en el espacio. Entonces, cuando entendemos estos conceptos de la misma manera y entendemos lo que es acto y entendemos lo que es potencia, empieza como a aclararse un poco lo que está tratando de decir el teísta. Pero mientras tanto no. Mientras tanto vamos a seguir en el mismo juego en el que ambos hablamos y usamos la palabra Dios, y aquello que entiende por Dios el ateo no es lo que está entendiendo el teísta por ateo. Otro ejemplo básico de esto, que creo que es muchísimo más amplio, y aquí voy a hacer yo afirmaciones un poquito más fuertes, es que el pensamiento del ateo suele ser univocista y en muchos casos equivocista, aunque desde la equivocidad se puede abordar un Dios, desde el univocismo no. Entonces es interesante porque si el univocismo es verdadero, hasta yo sería ateo. Si aquello que entiendo por Dios son conceptos unívocos predicados de Dios, Dios no puede existir. Y en eso tiene razón el ateo. La discrepancia empieza, ese punto de flexión, esa ruptura entre el pensamiento teísta y ateo, empieza cuando empezamos a identificar las herramientas nociológicas por las cuales estamos señalando y estamos predicando aquello que se predica, no solamente de Dios, sino de un montón de factores. Por ahí factores políticos, por ahí factores éticos, ¿ok? Cuando hablamos del deber en la ética, cuando una persona defiende que sin Dios no habría una moral objetiva, no habría un fundamento ético para la moral. Cuando hablamos del deber ser, tampoco estamos entendiendo lo mismo. ¿Qué es un deber? Deber en tanta obligación. Y ahí es donde se pone un poco confusa. Cuando entendemos de manera distinta los conceptos, no hay diálogo. Es verdad la afirmación de que Dios no puede existir si esta afirmación se hace unívocamente hablando.
si solo el univocismo fuese una hermenéutica correcta para abordar los conceptos. Ahora, si estamos hablando analógicamente, pues Dios efectivamente existe. Y no solamente existe, sino que se puede predicar mucho más del ser, ¿va? Entonces, creo que los ateos tienen razón, porque aquellos que los ateos entienden por Dios no es lo que estamos defendiendo por Dios los teístas. Al menos no los tomistas intensivos, concretamente. Entonces es un poco curioso. Sin embargo, yo quiero como aprovechar esta oportunidad para hacer una crítica que también considero bastante válida. Por ahí apelando a una noción aristotélica, por ahí tipo en Aristóteles con las nociones de discurso, que la habilidad de expresar una idea es tan importante como la idea misma. Y en este sentido, hay cierta responsabilidad por parte del teísta, por parte del tomista, y más si es intensivo, sabiendo que Fabro es relativamente nuevo en términos históricos, y que el desarrollo de su pensamiento, esa interpretación de Santo Tomás, es nueva. Entonces, aferrarnos muchas veces a ciertos tecnicismos, a buscar defender cierta interpretación, o sea, defender que lo que estoy yo defendiendo es la interpretación correcta de Santo Tomás, es un poco ambicioso hacerlo en el mismo discurso conjunto a la explicación de por qué el tomismo no se contradice o por qué el tomismo es verdadero. Entonces muchas veces pecamos de eso, muchas veces pecamos del uso de conceptos, de términos técnicos, que obviamente para aquellos que conocen el tema nos ahorra un montón de contenido, nos ahorra un montón de trabajo, digamos. Pero para aquel que no conoce el concepto, y más cuando se está tratando de divulgar, si se quiere, el pensamiento de Santo Tomás ante la lectura fabriana, es correcto, y no solamente correcto, sino necesario implementar, digamos, una pedagogía, enfocarse mucho en la pedagogía, y no asumir que el otro sabe aquello que nosotros sí sabemos. Por ejemplo, el manejo de los conceptos, el contenido nocional al que hace referencia un concepto cuando apelamos a cierta concepción histórica de dicha idea. Y claro, aquel que se haya dado el tiempo de meterse a estudiar y a estudiar y a estudiar, qué sé yo, a Santo Tomás, a Aristóteles, al otro y al otro, es entendible el lenguaje entre nosotros, pero no para aquellos que no se han dado el tiempo a estudiar. Y de cierto modo, y esto lo digo como un teísta no cristiano, y de cierto modo es entendible por parte del ateo que no quiera meterse en el tema a estudiar. Hay algo entendible del ateo y hay otra cosa que no. Es entendible que no le motive el estudio sobre el tema porque es algo que no lo apasiona. Regularmente estos temas suelen manejarlo las personas que efectivamente son cristianos, que son teístas, que buscan fundamentar su fe en la razón y encuentran en el discurso tomista, digamos, la verdad del por qué se afirma lo que se afirma, ¿vale? Entonces es entendible que el ateo no tenga la motivación de meterse a estudiar tal cual lo hace un teísta. Y lo digo porque en mi posicionamiento particular, yo lo hice por necesidad. Por la necesidad de saber que aquello que yo voy a discutir es algo que manejo mejor que aquel que lo discute y defiende la antítesis. ¿Ok? Y terminé convencido de que tenía razón. Empezando como agnóstico en redes sociales, para aquellos que llevan, digamos, tiempo por ahí interactuando conmigo, yo era otro agnóstico en redes. Pero bueno, creo que es algo en lo que se puede mejorar en el discurso teísta. Y por ahí para aquel que pregunte pero más o menos a qué hace referencia. Pues haré referencia a amigos y a no amigos, a conocidos y gente que admiro, que aprecio, pero con las que evidentemente hay cosas que discrepo. Por ejemplo, usar terminología como la aprehensión, que para entender la aprehensión, el conocer es aprender, diría Carlos Hernández. Un saludo, bro. ¿Sabes qué? Respeto y admiración para ti. Pero la comprensión de lo que significa aprender requiere un estudio previo.
Entonces, o hay que empezar a explicar qué significa aprender desde cero para poder cargar el contenido, para poder cargar el concepto de contenido, o bien hay que buscar otra forma de explicarlo. Por lo menos esta es mi opinión. Muchas veces asumimos ese entendimiento por parte de los conceptos del otro. Por ejemplo, podré citar al profesor Jonathan Ramos, al profesor Jonathan Ramos en su última discusión con Aristarchus, en donde él decía, respondiendo a la crítica sobre cómo Dios conoce lo contingente, sin cambiar, sin mutar, cómo Dios puede conocer lo contingente, si lo contingente por naturaleza es contingente y no es necesario. Y el profesor Ramos hace una distinción entre el modo de conocer y el conocimiento. Él dice, no es lo mismo conocer lo contingente necesariamente que conocer lo contingente contingentemente, como en el caso de nosotros. Y aún yo me atrevería a decir que nosotros podemos conocer contingentemente lo necesario. Podemos conocer contingentemente lo necesario porque nosotros contingentemente conocemos a Dios aquello que en sí mismo es necesario. Del mismo modo, Dios podría conocer necesariamente aquello que es contingente. El problema con la mera distinción es que se asume, digamos, ciertos aspectos, se asume, para el entendimiento de esta idea, se asume cierto contenido que no hay que asumir, y más cuando se está tratando de hacer un diálogo, digamos, pedagógico, una explicación a alguien que no maneja los conceptos como yo. ¿Por qué? Porque es absurdo hacer una distinción, y esto lo digo con todo el sentido y la responsabilidad que amerita esta afirmación, me parece absurdo usar una terminología o hacer una distinción que sé que el otro no está entendiendo. ¿Con qué fin? Hacer la distinción entre el modo de conocer y el conocimiento, por ejemplo. ¿Esto responde propiamente la pregunta? Y no responde propiamente la pregunta. No responde propiamente la pregunta porque quedaría la crítica de que Dios pueda conocer necesariamente o pueda conocer como necesario lo contingente. Es decir, que ante la apreciación de la conciencia divina, vamos a decirlo de esta manera, ante la apreciación de la mente divina sobre el objeto, es que el objeto sea necesario, que es lo que se critica regularmente ante la respuesta porque no se da la explicación, porque no es lo mismo conocer como contingente lo necesario o como necesario lo contingente, que ahí se habría un problema, porque no se está conociendo propiamente la naturaleza del objeto, que decir que se está conociendo necesariamente lo contingente sin que lo contingente se vuelva necesario para la conciencia o ante el sujeto, digamos, que lo conoce, ¿vale? Entonces creo que hay que hacer un desarrollo un poco más pedagógico, creo que hay que hacer un desarrollo un poco más profundo, hay que dar una explicación un poco más abarcativa, y esto lo digo a modo de crítica constructiva porque al menos yo, como teísta, le he dado varios debates a Aristarchus, por lo menos en el caso de Aristarchus, que yo no lo considero una persona con gran conocimiento en metafísica, pero lo considero una persona inteligente y lo considero una persona que está genuinamente equivocada. Es mi apreciación y se lo he dicho a él en más de una ocasión. Y está equivocada precisamente porque por no conocer, precisamente no tomar en cuenta ciertas distinciones, o sea, las distinciones, no tomar en cuenta factores anteriores a la crítica, porque, por ejemplo, no tendría sentido, y esto creo que a él le queda muy claro, no tendría sentido negar, qué sé yo, mirá, que Dios, no, es imposible que Dios conozca el mundo, la omnisciencia y el conocimiento, perdón, la omnisciencia y la inmutabilidad son imposibles, si es que estoy asumiendo que el cambio no existe, por ejemplo, ¿viste? Hay un factor anterior, una discusión anterior que se debe dar y validar para poder entrar a la segunda discusión, que es si, bueno, dado de que me concedes que hay movimiento en el mundo, Dios no puede conocer lo móvil sin moverse, ¿viste? Pero hay un factor que hay que discutir, porque no tiene sentido discutir contra alguien, no tiene sentido que Aristarchus, por ejemplo, discuta su argumento sobre la inmutabilidad y la omnisciencia con alguien que niega el cambio, por lo menos. Por ejemplo. Igual que no tiene sentido discutir con alguien que no entiende lo que son las categorías de cambio en Aristóteles, las 4 categorías de cambio, lo que es, por ejemplo, los 2 tipos de
de movimiento, como puede ser el jerárquico y el lineal, el horizontal y vertical, no tiene sentido. No tiene sentido discutir sobre el, qué sé yo, el conocimiento divino cuando no se conoce la diferencia, cuando con quien discutes no conoce la diferencia entre, qué sé yo, conocimiento accidentalmente ordenado y esencialmente ordenado, ¿va? Y esto lo digo porque, ojo, no lo digo gratuitamente como, Jairo está nombrando conceptos e ideas tomistas solo para impresionar al público. No, 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 no. Lo estoy haciendo en base a comentarios y puedo mencionar los comentarios. Por ejemplo, esta idea de distinguir el conocimiento esencialmente ordenado y accidentalmente ordenado es una crítica que hago a ciertas definiciones de conocimiento que ha presentado el mismo Aristarcus, por ejemplo, el mismo Macbeth, por ahí se lo he escuchado también a Tapia, esta idea de que conocer algo es creer que es verdad porque es verdad, dándole una primacía ontológica a la realización del objeto sobre el conocimiento. Y esto no se da en todos los casos, ni siquiera en nosotros, o sea, ni siquiera en nosotros se da en todo caso esta forma de conocimiento. Porque esto sería un conocimiento accidentalmente ordenado, según Santo Tomás. Es decir, es accidentalmente ordenado porque la realidad del objeto no depende, digamos, de mi conocimiento. Es accidental a mi conocimiento. Y en ese sentido, la cosa tiene que ser, la silla tiene que ser para yo poderla conocer. La diferencia entre este y el esencialmente ordenado es cuando parte de mí, por ejemplo. Yo conozco la silla porque la silla es, ¿va? Este sería un poco la definición que se menciona muchas veces como un resultado de cierta reflexión por los presentados problemas de Gettier con la definición un poco platónica del conocimiento, que es creencia justificada y verdadera, que bueno, discutible si es creencia o discutible si es juicio, que una creencia y un juicio no es lo mismo, y por ahí en el Teteto habla sobre el juicio justificado y verdadero. Pero más allá de eso, es verdad que la definición se usa y se ha usado, digamos, bastante en la academia. Entonces, pero esto presenta problemas, porque yo conozco la silla porque la silla es siempre y cuando yo no sea quien crea la silla. Si yo creo la silla es porque yo la conozco primero. Porque yo soy quien la creo, yo soy quien la armo, yo soy el carpintero quien forma la silla. Entonces la silla es en tanto yo la formo. ¿Qué es anterior? ¿La existencia de la silla o mi conocimiento sobre la silla? Pues yo conozco la silla y sé que la silla va a ser porque soy yo quien la voy a hacer. Eso es esencialmente ordenado. Es conocimiento en donde el conocimiento tiene una primacía ontológica sobre el objeto. Entonces, creo que volvemos a lo mismo. Partimos de nociones totalmente distintas, partimos de entendimiento de los conceptos totalmente distintos. Entender qué es la inmutabilidad, entender qué es el conocimiento, entender qué es contingente, entender qué es necesario, entender qué es libertad, entender qué es, qué sé yo, libre albedrío, entender qué es la moral, qué es lo bueno, qué es lo malo. Entender todas estas nociones y todas estas críticas que suelen hacerse es porque aquello que se está entendiendo por Dios, aquello que cree el ateo que yo estoy diciendo, no es realmente lo que estoy diciendo. No es realmente lo que se está diciendo. Y lo puedo justificar. O sea, por eso suelo hacer esta discusión y creo que es necesario empezar a hacer una discusión en dos etapas. Una etapa en donde yo te doy la explicación profunda de los conceptos y te parezca o no te parezca arbitraria, tú me concedes que dado esta realidad, se sigue que no es imposible la existencia de Dios, y después paso yo a defender los presupuestos. O, si es posible de preferencia, estudiar las bases sobre las cuales se paran los teístas para afirmar que Dios existe y que conoce el mundo. Estudiar Santo Tomás, estudiar Aristóteles, estudiar la participación platónica, estudiar a Parménides. O sea, hay un desarrollo, hay un contenido nociológico cargado a cada concepto que no lo usamos de manera gratuita, lo usamos por el otro, lo usamos porque Santo Tomás hace un desarrollo. Entonces, muchas veces se suele hacer eso, se suele decir, bueno, pero es que yo leí en la Suma, cuestión 3, que dice la simplicidad, donde hay diversidad y composición, entonces no puede haber nada en Dios. Y chabón, pará, ¿sabes que Santo Tomás dice que toda la realidad es en Dios?
es principio de participación platónica. O sea, entender la participación te lleva a aceptar que todos somos en Dios. Esto es contrario a la simplicidad y no. Estás entendiendo literal. Es lo mismo, por aquí, y espero que no se tome como ridículo, lo voy a poner como un ejemplo serio. Es lo mismo a un ateo, a un anticristiano, que ataca el literalismo bíblico y dice la Biblia es falsa, pero cuando se enfrenta, digamos, a un tomista, a un católico, digamos, formado, y el católico le dice, pero es que el literalismo bíblico es falso, lo que vos estás diciendo que dice la Biblia no es lo que dice la Biblia. Y yo puedo afirmar del mismo modo que aquello que están diciendo que dice Santo Tomás no es lo que dice Santo Tomás. Ni la simplicidad, ni la inmutabilidad, ni el conocimiento. Para entender conocimiento, para entender bondad, para entender, qué sé yo, voluntad, para entender, hay que entender la analogía. Si no se entiende la analogía, no podés entender el concepto de Santo Tomás. No podés entender lo que está diciendo Santo Tomás por conocimiento, por voluntad, por bien, por verdad. No se puede entender a Santo Tomás. Lo mismo será. No se puede entender, digamos, lo que es simplicidad si no se está entendiendo las categorías de Aristóteles. Si no se está entendiendo por ejemplo, la inmutabilidad. ¿Cómo entender la impasibilidad si no se entiende lo que es inmutabilidad? Pues hablamos de inmutabilidad y una vez tengamos desarrollado el concepto, pues pasamos a la simplicidad. Es curioso cómo la mayoría de estos discursos, y aquí para que vuelva a no ser gratuito, invito a quien que vea el video de Aristarcus contra, por ejemplo, Enrique de Adictos a la Filosofía, una discusión muy buena que tuvieron, en donde a mi juicio Enrique hace algo que un tomista no debería hacer nunca, que es negar el esencialismo de contenido. Y esto lo afirmo, repito, con toda la responsabilidad que amerita, y acepto invitaciones a la discusión sobre el tema. Esa discusión donde Enrique niega el esencialismo de contenido es una discusión donde puedes notar en el discurso de Aristarcus, como dice, la inmutabilidad y la impasibilidad son nociones fáciles de entender. Dices, chabón, estás hablando de conceptos de Santo Tomás. ¿Te parece que algún concepto escolástico es fácil de entender? Platón, Aristóteles, Parménides, el otro. O sea, son conceptos que vienen cargados de contenido. No son conceptos intuitivos. Y que la intuición cambia según quién, porque esa es otra. Entonces, pero bueno, en resumen, para cerrar un poco ya la idea de este video, considero que los ateos tienen razón en aquello que critican, porque aquello que critican no es lo que está defendiendo el teísta. Y esto lo puedo defender. Puedo defender que las interpretaciones que se hacen regularmente en redes sociales no es una interpretación correcta de Santo Tomás, ni es una interpretación correcta de lo que yo estoy diciendo. Y que cuando se afirma, cuando yo afirmo, yo, Jairo, otro teísta, afirmo que Dios es simple, eso tiene un significado específico. Ese contenido con el que se carga el concepto no es algo que estoy tomando yo. Invito a leer a Santo Tomás. Claro, no, yo he leído directamente a Santo Tomás, ¿sí? ¿Y qué tanto has leído de Santo Tomás? Porque por ahí yo nunca escucho a nadie citar la Suma contra Gentiles, por ejemplo. Lo escucho leyendo Suma Teológica, que termina siendo un resumen de aquello que Santo Tomás desarrolló y sobredesarrolló. Pero bueno, no. Si Fabro está interpretando a Santo Tomás, ¿por qué yo no podría interpretar a Santo Tomás? Pues yo validaré, digamos, tu interpretación cuando sea tan coherente o más coherente de Santo Tomás que la de Fabro, por ejemplo. Hay que hacer una interpretación integral de Santo Tomás. ¿Y saben qué amerita eso? Amerita estudiar todo a Santo Tomás. Sería tan absurdo como interpretar, por ejemplo, la primera vía diciendo que es una especie de argumento cosmológico Kalam, en donde Santo Tomás está negando la posibilidad de un universo eterno, cuando el mismo Santo Tomás en La eternidad del mundo dice que el universo podría ser eterno. No, pero es que aquí dice que todo lo que se mueve es movido por otro. Sí, pero no está hablando linealmente, amigo. Está hablando de causalidad jerárquica. Si lo interpretas como lineal, tenemos una opción. Podemos interpretar el texto de Santo Tomás, la argumentación sobre la primera vía como lineal, por ejemplo. Y sí, si me leo las 5 vías, me leo la primera vía, así tal cual está en resumen, sin ver su defensa,
sin ver todo el desarrollo que carga de contenido los conceptos de la primera vía, pues sí, yo podría decir que todo lo que se mueve es movido por otro, en términos lineales. Todo lo que pasa de la potencia al acto es por otro ser en acto, repito, en términos lineales. Y bueno, esto negaría en todo caso una infinitud causal hacia el pasado, lo que afirmaría un inicio del universo, ¿va? Esta interpretación de la primera vía es tan básico el error que aún los menos formados notan precisamente que no es la interpretación correcta, ¿va? Y no es la interpretación correcta, ¿por qué? Porque no lo diga así o porque no se puede interpretar de esa manera. No, porque si lo interpreto de esa manera, al momento de leer La eternidad del mundo, donde hace los comentarios precisamente a ciertas nociones, por ahí comentando un poco Aristóteles, el universo podría perfectamente ser eterno. Entonces tenemos dos opciones. O estoy interpretando yo mal a Santo Tomás, o Santo Tomás es un pendejo que nunca debió haber escrito nada y no tenía idea de lógica básica. ¿Qué es más probable que esté sucediendo? Hay que tener un poquito de caridad al momento de leer. Hay que entender y hay que dejar de decir: la inmutabilidad es un concepto fácil de entender. La simplicidad es un concepto fácil de entender. Chabón, ¿sabes cuánto se escribió para poder dar a entender el concepto? Pero bueno, repito, esto como crítica al ateísmo, vamos a empezar o a dedicarle un poco más de tiempo y hacer un poco más de esfuerzo en la pedagogía, en la forma en la que explicamos, porque no todos son necios deshonestos. Considero que hay gente genuinamente equivocada y esa gente genuinamente equivocada se le puede dar una explicación y señalar por qué la forma en la que está entendiendo los conceptos está mal, por qué su interpretación de Santo Tomás está mal y por qué razón la herramienta hermenéutica que está usando para entender al mundo, como puede ser el univocismo, hablando en términos generales, no es la única forma de interpretar al mundo. Y es más, no puede ser la única forma de interpretar al mundo. Porque si no, el mundo no fuese el mundo que conocemos. Entonces, bueno, cierro con eso y la frase del día. Los ateos de redes sociales tienen razón y creo haber explicado el porqué. Un saludo.